Acababa de estar en una videollamada con mi suegra que vive lejos mostrándole a su hijo de 3 años gracias por todo. Por favor, déjame ver la cara de mi nieto nuevamente en la videollamada. Ella, hijo, escóndete. Llamada que debería haber terminado con un adiós tan amistoso permaneció ininterrumpida con mi suegra todavía en la pantalla. Debí presionar el botón equivocado o algo así que suele hacer en su vida diaria. Fue una curiosidad traviesa que surgió de repente. Miré la pantalla por un rato, esperando que mi suegra no se diera cuenta. Entonces de repente vi una sombra detrás de mi suegra. Leí lo que pensé. Ella vivía sola en el momento en que la persona de esa figura apareció claramente en la pantalla. De ninguna manera. ¿Qué es ese boom? Mi corazón saltó sin pausa. Involuntariamente grité: cuñado, detrás de ti. Soy una ex ama de casa con un niño de años. La razón por la que soy mi ex ama de casa es simple. Me divorcié de mi marido. Mi ex marido James es el peor cabrón de todos los tiempos. Solo puedo decir que mi matrimonio con él se debió a una indiscreción juvenil. Me pregunto cuánta felicidad tuve durante los pocos años de nuestro matrimonio. Si hubiera tal momento, no sería entre James y yo, sería entre yo y nuestro hijo. James no solo no estuvo presente cuando nuestro hijo nació, sino que estaba apostando. Intentó tocar a nuestro hijo con sus manos, se ensuciaron por el juego y nos peleamos mucho, causando problemas con los médicos y enfermeras, por lo que todavía me siento mal cada vez que pienso en ello. Después de eso, mi esposo no estaba interesado en el crecimiento de nuestro hijo y en lugar de jugar con él salía a apostar o salía a beber a un club de cabaret. Cuando interactuaba con nuestro hijo solo le daba dulces que recibía como premio del juego de apuestas. Dándole algo así a un niño que todavía está durmiendo en la cuna no suma nada. Hubiera sido mejor si él hubiera trabajado, pero todo el dinero que James gastó en el tiempo de juego lo gané yo. Sin importar lo enojado que me pusiera con él, siempre sacaba el efectivo de mi billetera cuando podía. Solo yo pude haber desaparecido de la vida de James y empezar de nuevo, pero con un niño que sería difícil. Mis padres ya habían fallecido y no tenía dinero para contratar un abogado. No tenía a quien recurrir, así que con lágrimas en los ojos me fui. Mi hijo pequeño estaba en el jardín de infantes y trabajaba como oficinista durante el día y en un bar por la noche, reduciendo mi sueño, incluso si como resultado tenía que sacar algo de dinero de mi bolsillo, pero mi suegra nos salvó de una peor palabra. Hey Olivia, ¿dónde está el dinero? Cometí un error y embaracé a una tan roja. ¿Cómo pudo quedar embarazada tan fácilmente? Dame 500. ¿Por qué debería tener que cubrirte el trasero cuando me engañaste? No tengo ningún dinero. Además de qué diablos crees que son las vidas de tus hijos. No tienes ningún sentido de responsabilidad o culpa cuando haces un niño a partir de tus propios. Lo tirarás a la basura. Mi apasionada refutación no hizo mella en los sentimientos de James. Él nunca me escucha y revisa mis bolsos y guardarropas. No podía quedarme más con él. ¿A quién puedo recurrir? Entonces alguien me vino a la mente. Era la madre de James. Aunque nuestra relación no era muy fuerte debido al mal comportamiento de James, nos conocimos una vez cuando nos casamos. Más tarde, cuando nació nuestro hijo, le envié una carta con una relación tan superficial que mi suegra era la única persona con la que podía hablar sobre mis problemas si no tengo cuidado. Una posibilidad de que mi suegra sea tan mala como James, pero mi vida ya era mala y no me importaba tenerla aún peor en este momento si hubiera la más mínima posibilidad de un cambio positivo con una esperanza tan débil. Llamé a mi suegra. Cuando la llamé para discutir la situación de James, ella suspiró profundamente. Él está igual que siempre. Luego hubo una larga pausa. Para ser honesto, de alguna manera supe que mi suegra no quería hacer nada con ese hijo mío, pero tengo que hacerlo por el bien de mi lindo nieto. Haré mi parte. Las palabras de mi suegra me hicieron llorar. Aún no le había preguntado qué iba a hacer exactamente, pero me preguntaba cuándo fue la última vez que tuve a alguien de mi lado y estaré allí mañana. Así que por favor haz lo mejor que puedas para mantener a James allí. Diciendo que ella colgó el teléfono. No hagas esto. James saldría de nuevo. Entonces su madre llegó justo antes del mediodía. James me fulminó con la mirada cuando la vio quejándose porque la vieja perra está aquí. Finge que sabes la razón, es lo que más dijo mi suegra mientras miraba a James, a quien probablemente no había visto en mucho tiempo, con una mirada bastante despectiva en sus ojos. Luego sacó un papel de divorcio y un trozo de papel con algunas frases. Hay 30. Tienes algo que ver con tu hijo y nos ruegas dinero. Prométeme estas 3 cosas. Este es un compromiso escrito que lo resume. Pon tu nombre y séllalo y luego vete a donde quieras. No tenía idea de lo que mi suegra iba a hacer,
pero estaba en contra de la idea de darle a James alguna parte de la herencia de mi suegro, así que traté de detenerla, pero mi suegra me miró y sacudió la cabeza. El humor de James cambió desde el suelo. 000 yenes, estoy feliz por tu Olivia porque ahora estás libre de mí, me alegro de deshacerme de una mujer como tú que ni siquiera puede ganar dinero. Bueno, buena suerte con el niño. Con estas palabras James felizmente salió de casa. No había pasado ni media hora desde que mi suegra llegó a nuestra casa. ¿Realmente rompí con James? Realmente no tenía ganas, pero tenía que agradecer y disculparme con mi suegra de todos modos. Muchas gracias y lo siento. Nunca pensé que le darías dinero y es la herencia de mi suegro, ¿no es así? Definitivamente te devolveré el dinero. Entonces mi suegra giró su palma para detenerme y sacudió la cabeza nuevamente. Te lo dije. Dinero y la ley son las únicas cosas que significan algo para él. Ella luego se acercó a mi hijo y le dijo hola. ¿Cómo estás? Y jugó con él un rato. Le pregunté a mi suegra cómo le había ido. Aparentemente mi suegra había estado viviendo sola desde que mi suegro falleció, ya que su único hijo es James. Fue inevitable después de unos 15 minutos de pequeña charla. Mi suegra se levantó y comenzó a prepararse para irse y desde entonces me dice: me voy ahora que James y tú rompisteis en casa. ¿Es posible que ya no me veas? Pero quiero que recuperes el tiempo que te robó y seas feliz. Me sorprendieron las palabras de mi suegra y como ella me volví para irme, involuntariamente llamé: espera. No sé cómo agradecerte todavía y además no tengo que cortar los lazos contigo solo porque corté ti con James. Si no te importa, ¿te gustaría venir a vivir? Mirando hacia atrás, parecía demasiado proponerlo. Podría haber sido tomado como un intento de conseguir que ella me ayudara a pagar el alquiler después de conseguir que me pagara para romper con James. Ella no parecía tener esas ideas y ella dijo gracias, pero no estaba interesada en mudarse conmigo. La única forma en que puedes pagarme es criando a mi hermoso hijo Grans. No se trata necesariamente de devolverme el dinero. Sé que eres amable cuando hablas de nosotros mudarnos juntos, pero no quiero renunciar a mi casa e incluso si vienes aquí, mi lugar es demasiado rural para el futuro de mis nietos, así que estoy bien con cómo han sido las cosas. Con estas palabras que mi suegra se fue la casa. Desde entonces he estado viviendo una vida cómoda, como si mi vida hasta ahora fuera una mentira. Lo único que todavía me molesta es mi suegra. Pude entender que mi suegra tenía razón y que criar mi hijo sería una forma de devolverle su amabilidad. Fue por el bien de mi hijo que rompí con James en primer lugar. Sin embargo, mientras pensaba en qué más podía hacer, de repente escuché la frase trabajo remoto mientras miraba TV. Eso es todo. Mi suegra se preocupaba mucho por mi hijo. Quiero mostrarle cómo crece mi hijo, así que decidí comprar una computadora y se la regalé a mi suegra para que podamos tener videollamadas. Pude darle el regalo antes de lo que esperaba, ya que no he cambiado mi estilo de trabajo desde antes y trabajo día y noche. Se ha vuelto abrumadoramente más fácil ahorrar dinero solo porque James ya no está. Visité a mi madre casa de la ley para configurar la computadora e internet, etc. Al principio mi suegra trató de negarse diciendo que no tienes que preocuparte por eso, pero yo dije que te debo criar bien a mi hijo, si ese es el caso. Es extraño que no puedas ver, ¿o no es así? Traté de convencerla de lo esperado. Mi suegra no pudo resistir el deseo de ver a su adorable nieto como prueba. Mi suegra, que era un poco dura. Mientras pasábamos esos días juntos, mi suegra me dijo que recientemente se había vuelto olvidadiza. Aunque mi suegra todavía goza de buena salud, ella es bastante mayor. No es sorprendente que este sea el caso. Sin embargo, yo también escuché que preocuparse demasiado por eso en realidad puede empeorar las cosas debido al estrés. Le dije que era mejor no preocuparse demasiado, pero la situación parecía ser más grave que yo. Según ella, había tenido problemas para recordar lo que gastaba su dinero y a menudo perdía sus joyas y otros artículos, porque no sabía dónde los guardaba. Mi suegra y yo vivimos a una distancia razonable entre nosotros, por lo que me resulta difícil consultar con ella cada vez que voy. Pensé que podría ser útil, así que le sugerí a mi suegra que me enviara un mensaje cada vez que gastara dinero o se quitara las joyas como recordatorio. De esa manera podría verificar y recordar con ella durante nuestras videollamadas. Como era de esperarse, comenzó a dudar diciendo que no es tan malo.
pero en los últimos meses he aprendido cómo romper su reticencia hasta cierto punto. La convencí de que no tienes que preocuparte por eso y finalmente aceptó esta sugerencia. Parecía que también le preocupaba que pudiera desarrollar una pérdida de memoria aún peor en el futuro, aunque es posible que haya provocado un poco su ansiedad. Era natural para mí querer pagarle por su amabilidad. Puede que sea un poco arrogante de mi parte, pero mi madre. Cuando calculó mal el dinero o perdió accesorios me pregunto si me estoy olvidando incluso de llamarte con mis notas. ¿Qué debo hacer? ¿Podría perder mi libreta de ahorros, tarjetas de crédito y otras cosas importantes? Si esto sigue sucediendo. Ella ya no era la figura confiable que había sido cuando me hizo dejar a James y ella estaba casi aplastada por su ansiedad. ¿Vayamos a ver a un médico en algún momento juntos? Debería haber un tratamiento para la pérdida de memoria hoy en día, eso. Es todo lo que podría hacer si mi suegra realmente sufre de demencia. Quiero cuidarla hasta el final. Estoy preparado para hacer eso. Mi suegra debió entender que hablaba en serio y dijo: gracias entonces, por favor. Entonces mi suegra dijo que era hora de terminar el vídeo de hoy. Llamé y estuve de acuerdo. Mi suegra dijo que estaba bien. Adiós. Se hizo un gesto para colgar la llamada y se quitó el auricular. Sin embargo, supongo que cometió un error y su lugar continuó apareciendo en mi computadora. Y no hubiera habido ningún problema, pero para ser sincera tenía un poco de curiosidad por saber qué tipo de vida solía tener mi suegra en casa. La casa de mi suegra era una antigua casa japonesa con muchas de las habitaciones separadas al usar puertas corredizas en lugar de paredes. Mi suegra generalmente dejaba esas puertas abiertas, probablemente porque vivía sola y no necesitaba cerrarlas, así que incluso con la cámara de mi computadora podía ver un poco de la habitación trasera. Mientras llegué a la vida de mi suegra por un tiempo por curiosidad y pensé en lo espaciosa que era la casa. De repente vi algo más moviéndose además de ella. Al principio pensé que la pantalla podría haberse interrumpido debido al entorno de Internet, pero aparentemente ese no es el caso. James rebuscó en el armario y metió las joyas y el dinero de mi suegra en sus bolsillos. Supe que no podía seguir así y grité: oye, detrás de ti. Entonces mi suegra, que tenía los auriculares bastante encendidos, pareció escucharme a pesar de que los tenía apagados y se sorprendió diciendo lo que parecía que mi suegra no fue la única que pudo escucharme y James también gritó. Mi suegra reconoció su voz y se giró para mirar a James. Bastardo, has perdido la cabeza, gritó mientras se levantaba. Le expliqué a la policía que había estado en una videollamada con mi suegra y enviaron a un oficial de policía a la escena. Como resultado, James estaba capturado por el oficial de policía que recibió la solicitud y llevado a la estación durante el interrogatorio. James dio la dirección de su casa donde se encontraron algunos de los accesorios de su madre. Todos eran artículos que mi suegra pensó que había perdido y del registro de mensajes entre mi suegra y yo pudieron probar que James los había sacado de su casa. A partir de su confesión a la policía se descubrió que James había tomado dinero y accesorios de la casa de su suegra en ocasiones. El motivo del crimen fue que lo estaban extorsionando. Aparentemente la mujer que James había dejado embarazada tenía un novio medio desviado que se enteró del aborto y le hizo pasar a James mucho dolor. 300 que le dio su suegra desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Él estaba visitando su casa y tomando dinero y bienes para pagar a las medias pandillas. Él no tenía dinero. ¿Fue culpa de James que yo no tuviera dinero antes y ahora tengo una buena cantidad de ahorros? ¿Por qué no se da cuenta de que él no tenía dinero por mi culpa? Además, los arrestos de James parecían haber llevado al arresto de ese medio desviado también después de que James fue sentenciado a prisión. Lo hice porque me obligaron a hacerlo, ¿no? Solo deja el reporte ahora. Oye, por favor, este lugar está loco de alguna manera. Por error el tipo que me estaba extorsionando también está preso aquí y no sé qué me va a hacer. Te pido que me hagas un favor. Que diste a luz para mí, no puedes simplemente abandonarlo. ¿Puedes mirar? Me cambiaré y si quieres escribiré otro compromiso o lo que sea. Por favor. Al escuchar las palabras superficiales de James, su madre suspiró profundamente. Siento pena por mí mismo por haber tenido que pasar el dolor de dar a luz a un padre como tú. Dices que no pudiste evitarlo porque ella te obligó a hacerlo. Pero si te hubieras preocupado por Olivia y tu hijo y no la hubieras engañado, no te habrías involucrado con una novia
Crecer y reflexionar en la cárcel. Mi suegra dijo esto y me dijo vámonos a casa y salió de la sala de visitas. Más tarde mi suegra y yo fuimos al hospital para que nos hicieran una prueba de pérdida de memoria solo para estar seguros. Pero todavía fue causado por el estrés con el arresto de James. Su olvido disminuyó gradualmente a medida que ya no se robaban dinero ni bienes. Dejé a James en ese momento. Mi hijo podría haberse convertido en el hijo de un criminal. Juré arrepentirme pagar a mi suegra por destruir tal posibilidad al continuar amando a mi hijo y criándolo bien.